Mientras una de las corporaciones transnacionales más ricas y opacas del planeta intentaba exprimir hasta el último centavo de la infraestructura pública mexicana a puerta cerrada, México le demostraba al tablero global lo que significa operar como el verdadero pivote geopolítico de América Latina. No leemos noticias, desciframos la intención detrás del evento. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy desarmamos el mayor atraco corporativo disfrazado de fiesta deportiva y cómo, bajo la doctrina de la Realpolitik, el Estado mexicano contuvo el sangrado financiero mientras proyectaba su poder de respuesta rápida en el colapso de Sudamérica. Para entender la magnitud de esta colisión económica, debemos auditar el origen de la vulnerabilidad institucional. Año 2015. El aparato de seguridad y la Secretaría de Gobernación de la administración pasada firman un acuerdo vinculante de 93 páginas con la FIFA. En términos de inteligencia financiera, este documento no era un contrato deportivo, era una capitulación fiscal total. El acuerdo obligaba al Estado a decretar tasa cero en IVA, exenciones absolutas en impuestos sobre la renta para todas las subsidiarias de la corporación, e incluso forzaba a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Monterrey a renunciar al cobro de derechos por espectáculos públicos. La humillación jurídica no terminaba ahí. Las cláusulas imponían zonas de exclusión comercial de varios kilómetros a la redonda de las sedes. Esto significaba la prohibición absoluta para que el microempresario o el comerciante local operara de forma independiente, blindando el monopolio de los patrocinadores globales de Zúrich. Al analizar el comportamiento de los tres firmantes del bloque del norte, la asimetría del USTR se vuelve evidente. Washington aplicó una estrategia descentralizada. Obligó a cada ciudad anfitriona a negociar de forma independiente, blindando sus presupuestos locales. Ottawa limitó las exenciones estrictamente al paso de aduanas, protegiendo su soberanía tributaria interna. México fue el único que entregó la casa entera desde la estructura central del Estado. La fractura del sistema ocurre cuando la actual administración del Ejecutivo audita las letras chiquitas del compromiso internacional. Con el torneo encima, romper el contrato de forma unilateral implicaba demandas multimillonarias en tribunales de arbitraje en Suiza, lo que desataría una alerta de riesgo país en los mercados financieros internacionales. La respuesta fue una contraofensiva de negociación técnica de alta presión. El equipo legal mexicano logró un hecho sin precedentes: arrancar una adenda que redujo la exención masiva de 10 años a un solo año operativo. ¿De qué tamaño es el botín que se estaba disputando en las sombras? Los datos de Reuters y las proyecciones de la FIFA confirman un ingreso global récord de $10.900 millones para este ciclo. Estamos hablando de 4.200 millones en derechos de transmisión digital y 2.800 millones en contratos de patrocinio global. Pero el verdadero motor de extracción fue el algoritmo de precios dinámicos, que elevó las entradas VIP en Nueva Jersey a $33.000. Zurich diseñó este torneo asumiendo que el mercado de consumo estadounidense absorbería la totalidad del flujo turístico de altos ingresos. El algoritmo falló ante la ley de la oferta y la demanda. Los costos prohibitivos de los servicios en la Unión Americana provocaron una mutación en el flujo del turismo de masas. Los aficionados extranjeros descubrieron una ventana de arbitraje económico en la frontera sur. Optaron por establecer sus bases operativas en las zonas metropolitanas de México, consumiendo hospedaje corporativo y gastronomía de gama alta aquí, para luego trasladarse a los estadios del norte solo los días de partido. La prensa internacional tuvo que reconocer el fenómeno. El alma y el núcleo económico indirecto del Mundial se quedaron en territorio mexicano, dejando a la FIFA con los ingresos de las taquillas, pero sin el control del ecosistema comercial externo. El impacto económico indirecto se estima en una derrama libre de más de $20.000 millones para la Ciudad de México y $1.000 millones para la zona de Guadalajara y Monterrey, dinero que el fisco de Zúrich no puede tocar.
Para soportar esta presión migratoria, el Estado mexicano aplicó lo que los ingenieros aeronáuticos llamaron una cirugía a corazón abierto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con una inversión pública de 6.500 millones de pesos, se renovaron sistemas de drenaje colapsados de más de 50 años de antigüedad e instalaron 40 compuertas automatizadas de reconocimiento biométrico que redujeron los tiempos de internación legal de 40 minutos a solo 9 minutos promedio. Paralelamente, el Nodo Industrial de Monterrey invirtió 28.000 millones de pesos en conectividad y expansión de terminales, consolidando rutas directas a Europa y Nueva York que transforman permanentemente la infraestructura logística de la región. Sin embargo, la tensión interna se mantuvo al límite. El monopolio intentó imponer medidas punitivas contra establecimientos medianos que transmitieran los partidos sin el pago de licencias corporativas leoninas. El despliegue de estas normativas coercitivas evidenció el choque entre la lógica mercantil corporativa y la soberanía de los espacios comerciales de nuestra población. Pero mientras la maquinaria de la distracción operaba bajo los parámetros del capital del norte, la verdadera proyección de influencia geopolítica y poder blando de México se activaba en el cono sur de América Latina. En el análisis de inteligencia, la asistencia humanitaria no es solo filantropía, es la carta de presentación de los estados con capacidad de liderazgo regional. Cuando el terreno colapsa, la burocracia internacional queda paralizada. 2 terremotos implacables y consecutivos fracturan la costa de La Guaira, en Venezuela, dejando un saldo crítico de más de 235 bajas confirmadas y 4.300 heridos bajo escombros de concreto estructural. Mientras las cancillerías de las potencias occidentales procesaban comunicados diplomáticos de rutina, los motores de la flota de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana ya generaban empuje en las pistas militares, activando un canal de comunicación directo y libre de la burocracia de los organismos multilaterales. El Estado mexicano coordinó el despegue inmediato para intervenir en la zona cero del desastre. Se ejecutó un despliegue operativo de más de 250 elementos de élite pertenecientes a la Sedena, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, transportando tecnología de ruptura de estructuras colapsadas y soporte logístico autónomo. Junto al personal militar, abordaron los legendarios binomios caninos de alta especialización, un activo estratégico de rescate que opera bajo una doctrina técnica que es referente a nivel internacional. Paralelo al despliegue de las fuerzas del orden, el espacio digital se convirtió en un subfrente de asimetría de información y operaciones fraudulentas. Cuentas apócrifas y redes de desinformación comenzaron a solicitar capital a través de pasarelas de pago electrónicas como PayPal, argumentando la necesidad de financiar el traslado de los rescatistas independientes. El análisis operativo desmiente esta narrativa. La Brigada Histórica de los Topos Azteca, bajo la coordinación técnica de liderazgos consolidados desde la crisis sísmica de 1985, mantiene un principio fundacional inquebrantable. El cuerpo de rescate no opera mediante fondeo monetario público ni acepta donativos en efectivo. Su estructura se basa en un voluntariado civil puro que autofinancia sus herramientas mediante su ejercicio profesional diario. D. El puente logístico se consolidó mediante la cooperación estratégica del sector privado centroamericano, donde corporaciones aéreas como Copa Airlines aportaron las rutas operativas para el traslado de los especialistas civiles. En el terreno de La Guaira, la experiencia acumulada por México en gestión de desastres le otorgó de facto la dirección y coordinación táctica de una coalición civil internacional que integró brigadas de toda la cuenca del Caribe y Sudamérica. D. Este despliegue de soft power o poder blando consolida la influencia de la doctrina de rescate mexicana en el eje sudamericano, demostrando una capacidad operativa superior a la de muchas agencias gubernamentales continentales. La recepción de la población civil en las zonas afectadas no responde al protocolo diplomático formal.
responde a una memoria histórica de resiliencia compartida. México entiende la naturaleza del colapso estructural. Está tatuado en su historia. Mi veredicto como analista es que nos encontramos ante una demostración de la dualidad de la soberanía moderna en el siglo XXI. Mientras las estructuras legales del pasado heredaron contratos desventajosos que vulneraban la soberanía fiscal ante corporaciones transnacionales, la masa crítica de la economía interna y la modernización de la infraestructura estratégica lograron absorber el impacto del monopolio del entretenimiento. Al mismo tiempo, la capacidad soberana no se mide en los escritorios de Zúrich. Se ejerce mediante la proyección de fuerza de respuesta rápida en las líneas de fractura de las crisis globales. La pregunta queda sobre el tablero geopolítico. Es momento de que América Latina institucionalice un cuerpo permanente de respuesta rápida bajo doctrina militar y mando técnico de México para romper de manera definitiva la dependencia de la burocracia internacional. Los leo en los comentarios. Manténganse alertas. Hasta la próxima.